Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta en nuestra segunda parte del programa. Aprovechamos para saludar a toda la gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve en la ciudad de Guayana. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa estamos analizando lo que ocurre en este preciso instante en la Organización de Estados Americanos, en la Asamblea General de la OEA. Fíjense que este día lunes, Mike Pompeo pidió que la OEA suspenda a Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, urgió este mismo lunes a los países miembros de la Organización de Estados Americanos a suspender a Venezuela para respaldar sus palabras con acciones y enviar un mensaje sobre la democracia al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. La suspensión no es un objetivo en sí mismo, pero hay que respaldar las palabras con acciones, dijo Pompeo, que intervino en la Asamblea General de la OEA, el foro político más importante del organismo que comenzó este día lunes en la mañana. Pompeo consideró que la suspensión de Venezuela, que debería votarse en una sesión especial de la Asamblea General, enviaría un mensaje a Maduro y le dejaría claro que solo pueden formar parte de la familia de naciones, que es la OEA, aquellos países que cumplen con los requisitos diplomáticos. Además de la suspensión, pidió medidas adicionales contra el régimen de Maduro hasta que haya la presión necesaria para que la gente pueda tener acceso a la ayuda humanitaria, subrayó Pompeo, que reiteró las continuas peticiones de los Estados Unidos para que Maduro permita la entrada de la ayuda humanitaria. Y cito textualmente: pedimos a la OEA que haga esto hoy con respecto a Venezuela y que en el futuro lo haga con cualquier otra nación o región, según subrayó Pompeo. Estados Unidos ha presionado para conseguir la suspensión de Venezuela, la mayor forma de sanción que tiene el organismo y que solo lo ha aplicado en 2 naciones. Vamos a recordar, la primera, Honduras, en el 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente, y a Cuba tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959. De allí a que les he comentado, ¿ustedes creen que la suspensión de Venezuela de la OEA y la posible aplicación de la Carta Democrática traigan resultados concretos? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Sirve sola? ¿Debería venir acompañada? Tantas preguntas que les hago para que entre todos podamos incorporar los comentarios y, por supuesto, llevarlos, generar una especie de vía de lectura de lo que ocurre y que cada quien saque sus propias conclusiones como de costumbre. Bueno, según dijeron a EFE 2 fuentes diplomáticas, la suspensión está ganando apoyo entre los estados miembros del organismo por primera vez, y ese tema ha sido incluido en la resolución que presentará en esta asamblea el Grupo de Lima, que agrupa 14 países de América y cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Algo importante tiene que ver con que para que esta resolución se apruebe son necesarios al menos, en este caso, 18 votos, una cifra que ya ha conseguido el Grupo de Lima y sus aliados según las 2 fuentes diplomáticas. De estos votos, sin embargo, no son suficientes para suspender a Venezuela del organismo y solo permiten iniciar el proceso de una Asamblea General Extraordinaria. Yo les he comentado que para suspender en concreto son 24 los votos necesarios. Todo parece indicar que por primera vez se va a contar con ese número de votos. Esperemos, por supuesto, al desarrollo de los acontecimientos. Para suspender a Venezuela en esta Asamblea General Extraordinaria son necesarios 24 votos, es decir, 2/3 de los 34 países que son miembros activos de la OEA. Cuba pertenece al organismo, pero no participa. Imagínense, ¿desde hace qué fecha? ¿Desde hace cuánto? Desde 1962. Venezuela, por supuesto, ya pidió dejar a la OEA en abril del 17, aunque su salida no será efectiva sino hasta el 2019. A pesar de que ha pedido salir de la OEA, su expulsión tendría un gran
gran contenido simbólico. A ver, fíjense que les comentaba sobre el material de Carla Angola, que ha venido publicando, y ya voy a leer todos los comentarios que ustedes han escrito al momento. A ver, un poco más abajo nos dice Carla: obtuvimos en primicia la resolución que será votada mañana en la OEA, refiriéndose a este día martes, en contra de Maduro. De ser aprobada, ahora es que lloverán las sanciones de cada uno de los países latinoamericanos, porque lo importante acá es entender que no es solo la aplicación de la Carta Democrática y no es solo la suspensión de la OEA, sino que hay que entender que tenemos a los 14 países, a los 15 países del Grupo de Lima más los Estados Unidos trabajando en bloque, en concreto, para sancionar al régimen venezolano. Fíjense que dice Carla Angola: tal como se los he comentado, de ser aprobada, ahora es que lloverán las sanciones de cada uno de los países latinoamericanos: negación de visas, prohibición de entrada a sus países y sanciones diplomáticas, económicas y políticas. Por ahí dice, por ejemplo, que las misiones que están sometiendo, recuerden que las resoluciones las somete al menos un país, puede ser sometida por varios países a consideración, para luego finalmente llevarlas a la sesión en la plenaria, en la que deben votar estos 34 miembros. Pero de entrada ha sido entregada esta propuesta por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú ante la Organización de los Estados Americanos. Ahora, vámonos a conocer cuáles son sus opiniones en torno a lo que hemos venido conversando en este preciso instante en Américas Noticias. Voy un poco más abajo. Sé que a los que están en YouTube han tenido la oportunidad de ver el material que estuve revisando acá en nuestras redes. A ver, un poco más abajo. A ver, por acá nos dice justamente, bueno, esto ya lo habíamos leído en el primer bloque. Bueno, Andrés Martínez Recchio dice justamente: canciller de Estados Unidos también nos apoya. Nos saluda José Silva, ya les había comentado. Charles Senior dice: la abstención del 20 de mayo dando frutos en la OEA. Nadie le creyó los resultados fraudulentos dados por Arreaza. Descaradamente, es que ese es otro punto. Arreaza trató de vender la idea en la que más del 60% de los venezolanos habían votado, habían apoyado a Maduro como supuesto presidente constitucional legítimo de Venezuela hasta ya el 2025, si mal no recuerdo. Pero por supuesto, tal como lo dice Charles Senior, y concuerdo con él, pues absolutamente nadie en su sano juicio, y mucho menos los representantes de países de nuestro continente, al menos la mayoría, creyeron esta gran mentira que ha tratado de vender el canciller venezolano. A ver, Elena dice justamente que Carla Angola estaba en rueda de prensa y Jorge Arreaza no le respondió la pregunta que le hizo, cosa que ocurre. Él envía fuerzas a Guatemala. Mi solidaridad y condolencias con este hermano pueblo, nos lo dice Elena Madán. Gracias por el comentario. Andrés Martínez dice, bueno, justamente esto ya creo que lo habíamos leído. Rafael Álvarez dice, saludos Vladimir, qué tristeza para el pueblo de Guatemala, una oración por todos los afectados y consuelo a todos aquellos que perdieron a sus seres queridos. José Luis Guzmán Martín dice, ya Maduro dijo que sería o que será día de júbilo el día que salgan de la OEA, que faltan 12 meses. Por ahí José Luis Barrera dice, según las reglas de la OEA, después de pedir su salida de la institución, tiene que permanecer 2 años antes de salir completamente. Es lo que ha ocurrido a partir de esta petición de Venezuela. Ahora, ¿dónde está el punto? En efecto, el que antes de que se cumpla esta petición se suspenda este organismo tendrá algún efecto adicional en el concierto de las naciones para luchar en contra del régimen, y de esta manera cómo se puede conseguir apoyar a los venezolanos que desde el país tienen que liderar, y no digo tenemos porque no todos estamos en Venezuela, pero los venezolanos que están allá tienen que liderar la salida de este régimen. Son preguntas que nos hacemos y que por supuesto quiero que ustedes nos den su opinión. A ver, bueno, justamente
Andrés nos hace esta pregunta importantísima. ¿Puedes explicar cómo esta carta va a afectar al régimen y no al pueblo? Bueno, Andrés, en última instancia afecta también al pueblo, pero me hace recordar lo que comentaba, si mal no recuerdo, en su oportunidad Rex Tillerson, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, que decía: sería irresponsable. Lo primero que decía era: estamos midiendo cuál es el efecto de las sanciones que que Estados Unidos puede asignarle a Venezuela. Son muchas las sanciones. Una de ellas, y la más importante, el último cartucho que se han querido jugar, es la que tiene que ver con la sanción petrolera, con el embargo petrolero. Aunque en la práctica vemos lo que está ocurriendo con ConocoPhillips y con otras empresas privadas que pues han ganado en las cortes internacionales y de por sí están embargando los bienes de Venezuela. Sin embargo, Rex Tillerson decía: no hacer nada, no sancionar al régimen de Maduro, aunque esto implique el sufrimiento para el pueblo venezolano, sería ser cómplices de Maduro. ¿Por qué? Porque es como cuando decimos: no podemos tocar al dictador ni a lo que lo sostiene económica, políticamente, estratégicamente, porque va a haber mayor cantidad de víctimas. Por el contrario, dejémoslo tranquilo y algún día, si es que la suerte así lo decide, termina saliendo del poder, ¿no? A veces uno tiene que manejar de manera controlada cuáles son aquellos pros y esos contras, y entre los pros y contras hay que ver cuál es el costo de, uno, no hacer absolutamente nada como países, no sancionar a Venezuela, no cerrarle diplomáticamente y económicamente el paso al régimen de Maduro y, digamos, dejar todo abierto tal cual como está y que el régimen siga haciendo lo que quiera, o por el contrario, llegar a un punto en el que, aunque el pueblo venezolano se afecte, ya llegue un momento que el oxígeno se le acabe al régimen, y esa acabada del oxígeno, el extenuar la fuerza, las pocas fuerzas que le puedan quedar, pues de pronto, eventualmente, que es lo que hemos venido analizando nosotros en los distintos espacios, harán que internamente se genere la chispa necesaria para poder sacar al régimen del poder, y allí sí pudiésemos hablar de apoyo internacional. Pero los que creen que todo esto se va a resolver en Venezuela con una especie de varita mágica en la cual llegue una coalición de militares internacionales de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de Chile, créame, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Pregúntenle a nuestros hermanos cubanos lo que ha ocurrido en Cuba. Tienen 60 años esperando a que lleguen los estadounidenses a rescatarlos. Eso no va a pasar. La clave en todo esto tiene que ver con el estallido interno, con la chispa que se prende dentro del país. Y yo sé que ustedes me dirán: bueno, pero ¿cuántas veces no ha ocurrido esa chispa? Sí, pero hay algo que nos falta en el análisis. Y lo que nos falta en el análisis es que falta que ese pueblo que apoyó al chavismo, ese pueblo que le compró el discurso a Chávez, que le compró el discurso a esta revolución fatal, termine levantándose en contra de su propio amo, quien lo dominó, quien se burló, quien lo doblegó. Y por supuesto, pues procure llegar, digamos, a conseguir lo que espera, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la posibilidad de poder siquiera comer, porque es que ese es el problema. Aquí no estamos hablando de qué es más importante, la vida, la libertad, la comida o la democracia, porque sabemos que el régimen ha jugado a eso. Para el régimen, pues una caja de clap puede ser la mejor manera de chantajear a un pueblo. Sin embargo, este 20 de mayo, muy pocos lo ven así, pero es cierto. Este 20 de mayo se demostró que ese pueblo que debería estar chantajeado, que debería estar porque en efecto está amenazado, que supuestamente debió haber salido a votar por el régimen de Maduro, no lo hizo. Y no lo hizo porque, aunque se está muriendo de mengua, está llegando a unos límites en los que, insisto, el quiebre en cualquier momento llega. Y no va a llegar por la clase media, no va a llegar por los empresarios, no va a llegar por los militares de cualquier otro país. La explosión social va a arrancar por casa, a una cuadra de Miraflores. Créanme que va a ocurrir de esa manera. En ese preciso instante, entendiendo que todas estas presiones tienen un peso específico, y ya les voy a incorporar los comentarios, allí sí podremos pensar
¿En cuál será la función? Dependiendo de la figura de la Fuerza Armada Nacional, que tendrá que jugar un papel importante, o lo juega o no lo juega, pues dependiendo de eso, entonces ahí sí pudiésemos hablar de un escenario en el que haya apoyo humanitario internacional o apoyo militar internacional. Lo veo remoto, no imposible, pero a partir del inicio que tendría que arrancar por este estallido social interno. A ver, continúo con los comentarios. Leopoldo Ríos nos saluda. María Rodríguez dice: Vladimir, ¿por qué no haces un programa de lo que está pasando aquí en España? Tenemos que hacer un programa especial, María, vamos a procurarlo. El programa o nuestro programa especialmente va para toda América, pero sí, ¿por qué no? Podemos hacer uno que tengo rato, de hecho, discutiéndolo con mi productora. Leopoldo dice: mi duda radica en la experiencia que tenemos con Cuba, es parte de lo que hemos venido diciendo. Cuba está fuera de la OEA por más de 50 años. ¿Qué efecto podría tener la salida de Venezuela para el pueblo venezolano? Buena pregunta se hace Leo, genuina además, y seguramente no será el único que piensa lo mismo. ¿Qué opción puede haber? Porque aquí el problema está en que, bien, si se cierra el grifo, es decir, recordemos algo, Leo, las sanciones con Cuba se vivieron en su oportunidad, pero Cuba siguió viviendo de la Unión Soviética hasta que cayó. Luego, por supuesto, el tema de las remesas, el tema del narcotráfico también, el tema de la esclavitud moderna que vive Cuba y finalmente el tema de Venezuela terminó manteniéndola en el espacio. Ahora, en Venezuela no hay una Unión Soviética que te salve. Los chinos cerraron el grifo. Los rusos solo renegociaron la deuda. Ahora, hay muchas implicaciones en torno a este tema. ¿Por qué? Porque eventualmente ante esta realidad podría ocurrir que el régimen venezolano procure, que es lo que yo creo que va a ocurrir, procure mantenerse con el narcotráfico que ya está instalado en Venezuela. El ELN, los grupos insurgentes colombianos, sin mencionar al narcotráfico doméstico, al cartel de los soles, de los flores, de todo, pues lo que ya ustedes conocen en el país. A ver, incorporo nuevos comentarios. Maricris Pérez dice: Dios, espero como venezolana que esto realmente funcione, porque mi país ya no aguanta más ver morir de hambre, de mengua a mi gente. Es terrible. Dios nos vea con ojos de piedad, que han hecho tantos intentos, que a veces soy incrédula con todo. Esta gente sin escrúpulos actúan con total impunidad en frente de los ojos del mundo. Gracias, Maricris, por tu comentario. Ana Irana Bendaño también nos saluda desde Venezuela. José Luis Guzmán dice: aquí ya realizaron unas elecciones, aunque cuestionadas. Para ellos eso solo basta para permanecer en el gobierno, pese a lo que digan, no les importa. Andrés Martínez Vecchio dice: no, Vladimir, vivo en el valle y las montañas eran o son el volcán, cierto. Si un día vienes a Massachusetts, bueno, seguro que tendré oportunidad de acompañarte por allí. Zuli Quiñones con nosotros, Arkelin Trujillo. A ver, continúo con los comentarios. Nairelit Chirinos nos saluda desde Argentina, es venezolana, gracias por estar con nosotros. José Luis Barrera dice: allí como la jefa de la diplomacia venezolana reconoció, se trata de un procedimiento que demora 2 años, periodo en el que ese país, según la Carta de la OEA, mantendrá las mismas obligaciones y responsabilidades que tiene cualquier otro miembro pleno de la entidad. Además, para lograr la desvinculación definitiva, Venezuela tiene que saldar cualquier pago que tenga pendiente con la entidad y que fuentes señalan en más de 8 millones de dólares. Eso creo que ya pasó los 20 millones. Venezuela no ha pagado, sigue con la deuda, con la mora en el caso de la OEA. A ver, Luis Alberto Bonillo, Icli Citela dice: claro que una resolución de la OEA puede afectar mortalmente al régimen chavista. El problema es el factor tiempo. Mientras tanto, la gente se muere de hambre, escasez y falta de insumos médicos en Venezuela. No hay tiempo que perder en procesos burocráticos y diplomáticos. Estos procesos son muy lentos y confían demasiado en el sentido común de los líderes chavistas, pues evidentemente, o que no tienen. Gracias por tu comentario. Icli Judith nos dice: no sé cuáles serían las consecuencias para
Venezuela la suspensión de la OEA, ya lo comentamos hace unos minutos. Ignacio dice, ¿cómo haces para manejar tantos controles al mismo tiempo? Bueno, uno aprende a hacer aquí multitasking, poco a poco lo vamos haciendo. Nos saluda Karina Jiménez. A ver, ¿qué más tenemos? Voy un poco más abajo. Cuba expulsada bueno, pues hace tantos años de la OEA. Bueno, lo que les digo, digamos, económicamente Cuba vivió gracias a la revolución, a la Unión Soviética en su oportunidad. Y bueno, poco a poco logró buscarse las vías para poder desviar o para poder utilizar como excusa el bloqueo. Lo que pasa es que en Venezuela, el pueblo venezolano ha vivido la cantidad suficiente de años como para entender en su inmensa mayoría que las consecuencias que pueda traer estas sanciones en el país, bueno, sean consecuencias que no son, digamos, las que originaron la crisis, sino las que procuran presionar a aquellos autores de la crisis en Venezuela para que dejen el régimen, mejor dicho, para que dejen el Estado. Un Estado que por supuesto está viendo las consecuencias de un secuestro total del poder. A ver, por ahí Raquel dice algo muy cierto: Cuba no pertenece a la OEA y viaja más que nunca a Cuba, pues a conocerla, llega más aviones que a Venezuela, casos muy diferentes. Nairet nos dice que está bien el audio, qué bueno que está por allí. Vamos un poco más abajo, compartan el programa. Gracias, Andrés, por tu apoyo. Wilder, Alfonso Ávila, bienvenido a tu casa, hermano. Dice: la OEA, UNASUR, ONU y demás no sirven para nada. Estamos en las manos de Dios. Que no llegue un régimen genocida como el de Maduro y Ortega a nuestros países. Es responsabilidad de los ciudadanos abrir los ojos y elegir a personas como Petro en Colombia. Mónica Salazar dice: al régimen no le importan las decisiones de la OEA, si no le importa que la gente muera por falta de comida y de medicinas, menos le va a importar lo que diga la OEA. Sí y no, Mónica, porque lo que le importa no es lo que imponga la OEA, o mejor dicho, lo que diga la OEA, lo que importa es la práctica, y la práctica puede venir dada por evitar a toda costa la posibilidad de, uno, ya lo sabemos, renegociar la deuda externa venezolana; dos, conseguir proveedores de insumos médicos, alimentos, etcétera, para poder seguir controlando al pueblo, no para ayudar al pueblo, porque fíjense la diferencia. Cuando se ha hablado de abrir un canal humanitario, se ha hablado de permitir la entrada de buques completos cargados de comida y medicamentos que sean luego repartidos por organizaciones no gubernamentales, caritativas, entre ellas religiosas, etcétera. El régimen no lo ha querido así. Ha dicho: sí, yo abro el canal humanitario, pero si tú me entregas a mí, imagínense, el que causó el problema sería el que administraría los recursos, el mismo que permitió que se pudrieran cientos de toneladas de comida y de medicina en los puertos de La Guaira y Puerto Cabello en Venezuela, con pocas consecuencias, porque ya incluso hasta los que estaban detenidos hoy día están fuera de la cárcel. Entonces, entendemos que las consecuencias podrían ser prácticas en la medida en la que no haya más adquisición de crudo, en la que un embargo petrolero se haga con todos los recursos que tiene Venezuela fuera, en el que haya bloqueo de cuentas pertenecientes al régimen venezolano, a testaferros y a principales sancionados, congelamiento de ese recurso, y posteriormente, cuando lleguemos a democracia, pues que se le entreguen previo acuerdo, porque recuerden que la repatriación de bienes y capitales debe darse a partir de un acuerdo bilateral o multilateral con el resto de las naciones. Eso no es que no sirve para nada, sirve para mucho. Lo que pasa es que para nosotros la inmediatez viene dada por la salida del régimen de Maduro. Eso es lo que más nos importa en este momento, pero también hay que pensar en paralelo lo que va a ocurrir luego, porque yo lo he comentado. Por ejemplo, sí, serán sancionados por delitos de lesa humanidad. Muchos de ellos seguramente irán a cárcel por larguísimos años, hasta cadena perpetua, pero no son solo ellos los sancionados. El Estado venezolano también será obligado a pagar, tiene su nombre jurídico, me disculpan que se me va a indemnizar a aquel pueblo, a aquellos ciudadanos que fueron víctimas de estos individuos que violaron los derechos humanos de sí mismos o de sus familiares. Así que hay que pensar integralmente en el corto, en el mediano, pero también en el largo plazo, porque tenemos capitales regados por todo el mundo.
Y esos capitales hay que rescatarlos de alguna manera. No podemos permitirnos el lujo de dejarlos perder. Así que la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, la implementación de sanciones en conjunto por parte de los principales miembros de la OEA, llámese al Grupo de Lima, más Estados Unidos y Canadá, pues vendría a ser fundamentalmente algo que nos permita ayudarnos no solo en el corto, sino en el mediano y largo plazo de cara a lo que le va a tocar a Venezuela afrontar, porque es una realidad que está allí. A ver, continúo con los comentarios. Alfredo Vázquez también nos saluda. Luis Alberto Bonillo dice: Arreaza, Venezuela está fuera en un año. Los comunistas, mientras más solos, pues para ellos es mejor. Andrés Martínez dice: bueno, gracias al alzamiento de los presos políticos se logró la atención de lo que pasaba allí adentro, y los Estados Unidos vio esto más. Fíjense que sacaron a Josh Holt o a Joshua Holt bien rápido después de sus amenazas con más sanciones. Lexis Ninela Ávila dice: ¿y por qué España acepta a Henry Falcón o a Henry Falzón y familia, además de unos cuantos ladrones? Buena pregunta que nos hacemos. En España se vive un estado de partidos similar al estado de partidos que se ha procurado mantener en Venezuela. En España hay mucho que resolver, hay mucho que corregir. La corrupción española se vive con mucha fuerza y pues lamentándolo mucho estamos viendo los resultados de ese estado de partidos. Juan Carlos Pardo nos saluda desde Chile. Andrés Martínez Requio nos dice: nadie que viva en los Estados Unidos debería comprar gasolina de Citgo. Bueno, además es muy cara, así que por lo menos conmigo no cuenten. Nunca he comprado en una bomba Citgo desde que vivo acá. Gladys Murat también dice: falta el apoyo militar interno. Hay algunas iniciativas, de hecho hay más de 200 militares que están hoy día tras las rejas por supuestos alzamientos o intentos de alzamiento militar, pero bueno, seguramente el descontento va a seguir creciendo a lo largo de este tiempo. Ya me toca poco a poco ir cerrando. Andrés dice: ya están los barrios enojados por la falta oferta del bono de Maduro. Qué bien usó a Tibisay para decir que esto no era legal y sacarse de ese mono. Elena dice: Vladimir, los pueblos se adaptan. Desgraciadamente es así. Nos hemos adaptado a todos a las situaciones más increíbles que nadie pudiese imaginar, y vas cambiando y vas sustituyendo prioridades. Comienzan quitándote el papel sanitario, hasta la casa y la familia. Te degradan, te deshumanizan, y lo siento mucho, una y mil veces. Tienes toda la razón, Elena, pero tenemos que sin duda alguna seguir apostando a la libertad de nuestros pueblos. No podemos claudicar, digamos. Yo creo que el contacto directo con el mundo y con las principales potencias y los principales países vecinos de alguna manera podrían hacer una diferencia con lo que significó la historia de Cuba, una Cuba que estuvo ensimismada y apoyada básicamente por la Unión Soviética, pero fue una Cuba además que se encargó durante años de ir sembrando la semilla del comunismo en el continente. En el caso de Venezuela, digamos que ha sido más bien el pupilo bajo el paraguas de los Castro, y pues esperamos nosotros, aunque ya tenemos 20 años encima, este comunismo que nos ha hecho tanto daño, esperamos que podamos sí salir de esto. Andrés Martínez dice: Katia, Petare y el Valle tienen que prender la chispa. Cecilia Santander: muy de acuerdo con lo que dices, esto revienta pronto, Dios quiera que sea así. Doris Londoño dice: tienen que bajar los cerros. Saludos desde Medellín. Es que justamente va por allí el tema. O sea, finalmente estos venezolanos que apoyaron durante tantos años al régimen de Maduro y al de Chávez y estas ideas trasnochadas del comunismo, van a tener que salir. Van a tener que hacerlo. Además, por la propia vida van a tener que hacerlo. Porque ya ni la comida les llega. Se les está muriendo la gente. Elena, aquí hay otra diferencia. En Cuba la gente sigue comiendo mal, pero sigue comiendo, y sigue teniendo medicinas malas, pero sigue teniéndolas. Es decir, hay diferencias importantes. Los índices de violencia en Cuba no son como los índices de violencia en Venezuela. Así que pues lo que está ocurriendo en el país tiene particularidades que lo diferencian de Cuba. En el fondo no, pero porque digamos ideológicamente es básicamente lo mismo, pero en la forma y en cómo se ha manejado, sí, porque hay particularidades que tienen que ver con el propio pueblo.
A ver, por ahí dice Andrés, y Guyana se está robando el petróleo y el territorio, pescando en río revuelto hace rato ya. Leopoldo Ríos dice, es cierto, pero Venezuela tiene a jugadores como Rusia, Irán, China, sin hablar también de los países que por conveniencia se lavan la cara, o le lavan la cara a la dictadura venezolana. Elena dice, hay que entender de una buena vez y por todas que Cuba está dirigiendo a Venezuela con 60 años de experiencia. Saben muy bien lo que están haciendo. Yo sé que es muy difícil de entender y de asumir, pero es una realidad que cada día nos demuestra hasta dónde son capaces de llegar. Ricarda Rodríguez nos saluda, dice Cuba es nuestro parásito más activo. Es terrible cómo nos han destruido. Arsenia también dice, hasta que no haya una unión entre todos, no lo veo claro, pues ya ellos se han acostumbrado a las bolsas y los bonos, aunque están muy molestos, ojalá explote pronto. José Guzmán dice, ¿cuántos más deben morir? Si diariamente están muriendo de hambre, de falta de medicinas, mataron a Oscar Pérez y a los valientes cuando por los medios del mundo pues se vio, e igual fueron asesinados. ¿Y qué han hecho? Siguen los delincuentes allí. Bien sentido y real el comentario que nos comparte José Guzmán. Doris Londoño dice, lo que importa es que la mayoría de países ya están claros con lo que pasa en Venezuela. Elena dice, Vladimir, cuando todo esto suceda, proclamarán el periodo especial. Ada Salas dice, Vladimir, disculpa mi ignorancia, ¿eres venezolano? Pues sí, Ada, soy venezolano, tengo ya 4 años en el extranjero, pero sí soy venezolano. Roberto Borges dice, esclavitud moderna, Vladimir, te parten las rodillas para que tengas que darle gracias por las muletas. Bueno, esclavitud moderna también se vive en Cuba, por ejemplo, lo hemos dicho y lo hemos conversado, lo que significa el enviar a cubanos al mundo en estas especies de comisiones diplomáticas para pagarles de entre 30 y 300 dólares en el mejor de los casos y cobrar hasta 8,000 dólares mensuales por cada cubano. Eso es esclavitud moderna también. Junior Luis Alfredo Sucre nos dice, tenemos que sacar a todos estos traidores que están aquí en los Estados Unidos, de acuerdo contigo. También hay que hacer justicia por entregar a muchos de la resistencia. Arsenia también dice, si es venezolano, muy venezolano. Gracias, Arsenia. Por ahí Ricarda Rodríguez dice, y ya estamos a punto de cerrar, Maduro en cadena dice que la OEA es un organismo inútil. Bueno, pues hasta el momento ha sido, en serio, aquí hay coincidencia, ha sido un organismo inútil. Pero lo que no es inútil, o lo que no son inútiles son las sanciones que sí se están aplicando, o que los principales países miembros de la OEA están aplicando en Venezuela. Allí sí hay diferencia. Así que muy importante, puede decir lo que sea, pero la realidad es que sabe que tiene la soga al cuello. China dijo, hasta aquí no puedo seguir financiándote. Venezuela tiene en deuda 60,000 millones de dólares con China, poco más de 40,000 millones de dólares con Rusia, y entre Estados Unidos y Canadá, si mal no recuerdo, llega casi a 300,000 millones de dólares. Quebraron nuestro país. Y ya no tienen otra fuente de financiamiento. Cada vez producen menos petróleo, no tienen cómo adecuar la tecnología, a los profesionales los botaron a patadas y quedaron unos casi analfabetas controlando la gallina de los huevos de oro en Venezuela. Pues hasta allí, ellos son los causantes de todo esto. Más nadie, son ellos quienes lo causaron. Y ahí están las consecuencias. Por eso insisto, ese pueblo que los puso allí va a terminar sacándolos. De pronto no usted, no yo. Tengo la fortuna de decir que nunca voté por estos individuos, pero seguramente más de uno que votó, llegará el momento en el que dirá, hasta aquí, no voy a seguir con esta farsa y voy a salir definitivamente a cumplir con mi responsabilidad, porque también hay un tema de responsabilidad de aquellos que creyeron en estos individuos pese a todas las advertencias que se le hicieron una y otra vez. A ver, continúo ahora sí para cerrar nuestra edición del día de hoy. Dice Ada Salas, dice Chile fue el héroe hoy en la OEA, sin duda. El canciller chileno tuvo varias intervenciones sumamente importantes. Y mañana también vamos a continuar analizando, seguramente va a ocurrir lo mismo. Elías dice, saludos Vladimir, excelente programa. Andrés Martínez Requio dice, a María Gabriela Chávez puede pagar toda esa deuda con su cuenta bancaria.
tienes toda la razón. Elena también nos envía saludos y dice: solo deseo la paz y la democracia para el mundo. A veces siento el cansancio espiritual porque ya son 60 años en esto y tengo 65. Elena además lo vivió desde Cuba. Oscar Llegues también nos envía saludos. Bueno, el hecho es que nos ha tocado llegar al final del programa de hoy. Nos pasamos por largo rato en nuestro programa. A ustedes gracias por haberse conectado. Les invito, mañana no se pierdan nuestra emisión número 690. Nos quedan 10 emisiones para llegar a la número 700, poco menos de 2 meses para llegar a nuestro tercer año de transmisión. Les invito a todos los que se están conectando por primera vez, todos los días 6 de la tarde hora del este en los Estados Unidos, vamos por Facebook Live, luego posteamos en YouTube los videos en diferido. Les invito a seguirnos en YouTube, a suscribirse, y también un abrazo especial a todos los que nos siguen a través de nuestras emisoras en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa. Como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.